El Señor les bendiga, hermanos, el día de hoy. Nos encontramos aquí para continuar con nuestros estudios bíblicos y vamos a hacer el día de hoy una introducción al libro de Job. Y antes de ello, les invito a que oremos por un momento y digamos: Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, te bendigo, Señor. Te doy muchas gracias por la oportunidad que me das nuevamente de enseñar tu palabra, de exponer tu palabra, de dar esta clase bíblica, este estudio bíblico, Señor, el día de hoy. Te queremos pedir que nos edifiques y que hoy que comienza este estudio, a lo largo del mismo, podamos, Señor, ir conociendo, reconociendo, Padre, tu presencia, tu bondad, tus atributos y tu misericordia en este libro. Que nos edifique, que nos levante, que nos bendiga en esta hora. Es mi petición, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Como les venía diciendo, entonces vamos a hacer una introducción al libro de Job. ¿Bien? Y lo que vamos a ver tal vez el día de hoy y dentro de 8 días con su favor, es esto que su merced tiene aquí. Las principales características del libro. Vamos a hablar un poco sobre el autor, sobre el estilo literario que usa el libro. Vamos a mirar también un bosquejo y un resumen del libro. Esto con el propósito de que podamos tener una idea general de todo lo que habla el libro de Job. También vamos a estar mirando algo acerca de cuál es el tema principal, los propósitos del libro y en tercer lugar la importancia que este libro tiene para el creyente el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es como una contextualización para que a lo largo del estudio, cuando vayamos introduciéndonos en el estudio bíblico, podamos tener una idea, estar más familiarizados con lo que el libro viene diciendo. Eh, Tenemos que decir, en primer lugar, que el autor lo que hace es narrarnos la historia de un hombre que se llama Job. Pero en realidad, como usted puede verlo ahí en la parte derecha de la diapositiva, el autor del libro de Job es anónimo, es desconocido. Algunas personas se aventuran a dar alguna fecha, perdón, algún nombre, pero en realidad eso no lo sabe nadie. El autor del libro, por tanto, es anónimo. Dicen muchos estudiosos que el libro es el más antiguo de la Biblia, que fue escrito incluso antes que Génesis, por cuanto en toda la narrativa del mismo nos vamos a encontrar con que no menciona cosas que si el libro hubiera sido escrito después debería haberlas mencionado, como el templo, como Jerusalén, como los sacrificios del templo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto al autor podemos decir eso. Ahora, mm, el libro no es una fantasía, no es una historia ficticia, no es un invento, sino que el libro nos habla de una persona real. Y nos dice el mismo en el capítulo 1, versículo 1, que esa persona vivió en tierra de Uz. Nos dice también, como ya vamos a ver más adelante, ese versículo, que este era un hombre realmente especial, perfecto, temeroso de Dios, alejado del mal y todas estas cosas.
En cuanto al estilo literario del libro, tenemos que el libro está escrito tanto en prosa como en poesía. ¿Mm? Cuando decimos que algo está escrito en prosa, quiere decir que el autor está narrando lo que está sucediendo, es una narración, ¿no? Y la poesía ya, ya, ya va a ser un estilo literario que va a usar demás figuras de dicción, demás figuras retóricas, como los paralelismos, la figura literaria, las metáforas, los símiles, las hipérboles, etcétera. ¿Mm? Vamos a mirar ahora, por ejemplo, lo que es la prosa. En Job, capítulo 42, versículos 7 y 8, se dará usted cuenta que lo que está haciendo el autor ahí es narrando. Entonces, cuando en este libro o en cualquier otro libro de la Biblia o en cualquier otro libro que cuente una historia, lo que se hace es narrar los acontecimientos, se dice que se está escribiendo en prosa. Por ejemplo, Job 42, versículos 7 y 8 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y sus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ese es un texto en prosa, hermanos. Ahora vamos a ver un ejemplo de un texto en verso o en poesía. Allí lo tiene usted. Por ejemplo, Job, capítulo 40, versículo 6 al 14, no está narrando allí algo de la misma manera que lo estaba haciendo en la diapositiva anterior, sino que ahora su narración está llena de todo tipo de figuras literarias, que es lo que va a distinguir en esencia lo que es el estilo de prosa que el estilo de poesía. En el estilo de prosa también se usa la figura literaria, pero mucho más en la poesía. Versículo 6 del capítulo 40 empieza diciendo, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo. Ese versículo 6 sería prosa, está narrando algo, pero de aquí en adelante vienen la poesía, los versos, dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Tú truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Entonces ahí usted tiene la diferencia. Cuando vayamos mirando el libro a lo largo del estudio, yo le hablaré de qué textos están escritos en prosa y qué textos están escritos en poesía. Y esto es muy importante porque se interpreta, se entiende muy distinto un texto escrito en prosa que un texto escrito en poesía. Muy importante conocer esto del estilo literario. Ahora vamos a pasar en este momento a intentar un bosquejo muy sencillo del libro. Podemos decir que el prólogo del libro o la introducción la encontramos del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 13. Luego va a venir el cuerpo principal del libro, que vendrá del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 42, versículo 6. Y por último, el epílogo o la conclusión que irá del capítulo 42, versículo 7, hasta el final del libro.
Muy bien. Eh, en, en, la introducción, lo que nos va a hablar más o menos es acerca de Job y de lo que le aconteció, lo que le pasó, le sucedió a Job. En esa introducción nos van a decir qué tipo de hombre era Job. Dice cosas de él, por ejemplo, que era genuinamente justo, que él era perfecto, recto, que era temeroso de Dios, que era apartado del mal y que además era muy rico. Y que una vez, pues, se presentan en el cielo, dice allí, los hijos de Dios. Explicaremos esa expresión en su momento. Y dice que entre ellos venía Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, bueno, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice rodar la tierra, andar por ella. Y Dios quiere que Satanás se fije en Job. Y le dice, ¿has visto, te has detenido a mirar a mi siervo Job? ¿No? Le dice el Señor que no hay nadie como él, que es un hombre perfecto, que es un hombre justo, que es un hombre recto. Y Satanás le dice que si Job es así, no es gratis, no es de balde, que lo que pasa es que Job es así porque Dios lo protege, porque Dios lo prospera, porque Dios lo bendice. Y Satanás le dice a Dios que si él permite que Satanás lo ataque, le inflija dolor, lo arruine, lo enferme, entonces seguramente Job dejará a un lado su perfección, su temor de Dios y blasfemará contra el Señor. ¿Mm? Entonces, el Señor le permite hacer eso a Satanás. Luego, entonces, en un momento, en un santiamén, Job lo pierde todo. Job pierde sus riquezas, Job pierde sus hijos, Job pierde sus tierras, Job pierde sus animales, queda totalmente eh, en la ruina, desnudo, tanto literalmente como figurativamente. Ya sabemos quién está detrás de todo esto. Y aún así nos vamos a dar cuenta, cuando analicemos mejor esa introducción, que Job pues no blasfema de Dios. Job no reniega de él, dice pues desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitóse al nombre de Jehová bendito. Una expresión maravillosa de la Biblia que nos muestra el talante de este hombre y cómo él iba a seguir y a servir a Dios sin importar las cosas que pudieran llegar a ocurrirle en su vida. Muy bien, después de ello, vuelven a presentarse los hijos de Dios, de nuevo vuelve Satanás, y de nuevo la pregunta del Señor al enemigo. ¿Consideraste a mi siervo Job? ¿Mm? Dice el Señor, mira, mantuvo su rectitud, mantuvo su integridad, a pesar de lo que le vino. Job sigue temiéndome, amándome. Y Satanás le dice al Señor que si eso es así, es porque no ha sido tocado en su carne, en sus huesos, que aunque el hombre pierda todo en esta vida, si mantiene su salud, pues él va a permanecer agradecido y contento, ¿no? Que un hombre ofrecería todo lo que tiene en su vida por su salud. Dios entonces le da permiso al enemigo para que él vaya y toque el cuerpo de Job, pero no le permite que le sea quitada su vida. Muy bien, así va transcurriendo el libro y entonces tenemos en la introducción del libro un hombre que quedó sin riqueza, sin hijos, sin tierras, sin animales y además de ello tenemos un hombre que eh, estaba enfermo, que le cayó una lepra, unas llagas malignas, dolorosas en su cuerpo. Y de nuevo aparece el talante de Job, al menos en este inicio del libro, ¿no? Porque dice que
quedó enfermo y entonces se acerca a su mujer. El enemigo la usa para que tiente a Job para que maldiga a Dios. Pero Job retiene su integridad y también expresa aquí unas palabras memorables. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra, en todo esto no pecó Job con su boca. Esta es la introducción, este es el prólogo de la historia, así comienza, así inicia. Luego, vamos a pasar del capítulo al capítulo 3 hasta el final del libro, o hasta el capítulo 31 mejor. Y allí aparecen tres hombres, que son Elifaz, Bildad y Sofar. Y ellos empiezan a argumentar, pues dice la palabra, a consolar a Job, pero pues resultan regañándolo, resultan diciéndole un montón de cosas, pues que uno dice, para amigos así, pues mejor se hubiera quedado solo, Job. Pero vamos a analizar un poco cuál fue el razonamiento de estos tres hombres. Y el razonamiento fue más o menos así. Se dieron cuenta que lo que le pasaba a Job no era algo ordinario, sino algo realmente extraordinario. Y ellos razonan que si a Job le están pasando todas estas cosas, ¿no? Es porque Job se lo merece, ya que las personas que son justas, santas ante Dios, pues no son castigadas de esa manera, mientras que los malvados sí sufren así. Entonces, por tanto, Job no podía ser verdaderamente justo ni inocente porque estaba sufriendo y por tanto debía haber en Job algún pecado secreto. Esta es la manera como razonan estos hombres, como analizan el asunto estas personas. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Pero Job se defiende, ¿no? Y dice que él es inocente, que ese castigo no es por causa de un pecado. Y aquí empezamos a ver un Job que fluctúa, ¿no? Al comienzo lo vimos como muy firme, muy seguro, pero en ocasiones entre el capítulo 3 y el capítulo 31 nos vamos dando cuenta cómo él fluctúa entre el querer, digámoslo así, juzgar a Dios y la esperanza, entre la duda y la esperanza, entre la duda y la esperanza. Así lo vemos. En ocasiones hay expresiones en la boca de Job que donde se muestra muy esperanzado, unas expresiones hermosísimas llenas de fe, pero a su vez en ocasiones encontramos a un Job con unas expresiones que lo sobrecogen a uno, lo pone uno a pensar. Tenemos la imagen de Job como el hombre de la paciencia, pero en esas expresiones, esas cosas que él dice, pues no lo vemos como muy paciente, antes lo vemos como desesperado, queriendo pelear con Dios. Eso es más o menos lo que está sucediendo entre el capítulo 3 y el capítulo 31. Ahora, lo que Job dice es verdad porque ya lo vimos al comienzo del libro, ¿no? Dios lo describe como un hombre, bueno, santo, temeroso de Dios, íntegro, un hombre ejemplar. Entonces ahí viene como la contrariedad. Entonces Job dice, bueno, si Dios bendice a los buenos y no los castiga nunca, porque a mí me está pasando esto. ¿Por qué veo también que a las personas malas pues no les pasa esto que a mí sí me pasa y eso que yo me he portado bien, ¿no? Que es una pregunta que muchas veces la gente, cuando busca de Dios, se hace. Ahora, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, aquí tenemos a los amigos de Job juzgándolo, señalándolo, como cayéndole encima en ese momento, y aparece otro personaje que es el que usted ve en la parte
derecha de la diapositiva que se llama Eliud, ¿no? Y Eliud lo que hace cuando él entra allí en escena, a partir del capítulo 31, 33, bueno, es que tengo ahí la imagen sobre el capítulo exacto, pero usted lo puede buscar en su casa ahora. Lo que él hace es que él reprende a los amigos de Job por hablar sin sabiduría, ¿no? Y por hablar de esa manera en ese momento. O sea, no solo por lo que dicen, sino por la ocasión en lo que lo dicen. Pues, mire cómo está el pobre hombre. También reprende a Job por querer entablar un juicio a Dios, por querer como igualarse, ponerse cara a cara frente a Dios. Y termina diciendo allí en el capítulo 33, o no termina, sino que dice en el capítulo 33, que el sufrimiento no siempre es causa de un castigo, sino que también el sufrimiento es algo que Dios permite en el hombre para instruirle, para enseñarle humildad y para librarle de la muerte. Entonces, no podemos más que estar de acuerdo con Eliú en lo que él dice. Él está diciendo la verdad, está hablando sabiamente en ese caso. ¿Ah? Ahora, luego, tenemos que del capítulo 38 al 42 entra en escena Dios y va a hablar Dios. Bueno, perdonará lo que sucedió ahí, cosas de la tecnología, pasa hasta en las mejores familias. Dice ahí que Dios empezó a confrontar a Job, haciéndole una serie de preguntas, ¿no? Eh, el Señor le dice a Job algo como, bueno, ¿dónde estabas tú cuando los cielos fueron creados? ¿Dónde estabas tú? A ver, ciñete los lomos, yo te preguntaré, tú me contestarás a mí. Y Dios empieza a hacer una magistral, hermosísima exposición donde él está confrontando a Job. Eso sucede del capítulo 38 al capítulo 42. Mire lo que le dice. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, luego tenemos la respuesta que Job le va a dar a Dios. Una vez él le habla, y esto lo encontramos, capítulo 42, versículo 1 a 6. Más o menos dice lo siguiente, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la respuesta. Entonces, hasta ahora tenemos una introducción, capítulo 1 y 2. Luego, capítulo 3 al capítulo 31, la intervención de los amigos de Job. Luego, del capítulo 31 al 33 tenemos lo que es, bueno, del 31 en adelante, digamos, porque no tengo bien claro eso, tenemos la intervención de Eliud, y luego del 38 al 42, la intervención de Dios mismo, y luego en el capítulo 42, versículos 1 al 6, la respuesta que Job humillado le da a Dios ante todo lo que él le dice. Además de eso, en el capítulo 42, Dios reprende también a los amigos de Job, ¿sí? Y termina la historia, capítulo 42, versículo 7 en adelante, mostrándonos cómo Dios multiplicó a Job después de la prueba. Le dio más hijos, le dio más tierras, le dio su sanidad. Bien. Ese es el resumen del libro. Entramos y ya vamos terminando a lo que es el tema y el propósito. Y el tema general del libro es el sufrimiento de los justos en relación a la justicia de Dios.
Tiene que ver algo así con la pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en los justos? Tiene que ver con eso. ¿Mm? Eh, Luego seguimos, ahí lo tiene usted. Si Dios es soberano, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los que temen a Dios? Si Dios es justo, ¿cuál es la causa del sufrimiento en los que temen a Dios? ¿No? Y según entendemos en el libro, el sufrimiento eh, viene, no siempre viene a causa del pecado, ¿no? Creo que ahí me equivoqué. Bueno, sí, debe ser. No siempre es a causa del pecado, sino que el sufrimiento, ahí no es, según la justicia de Dios, el sufrimiento siempre es a causa del pecado, no, sino no siempre es a causa del pecado. ¿Mm? Bien, eh, ahí lo tiene, sí señor, el sufrimiento no puede ser siempre un castigo por el pecado, y luego, aquí tiene, el sufrimiento puede ser también una disciplina para enseñar al hombre humildad y prevenirle de la muerte, como en el caso de Job. Su prueba, su enfermedad, sus pérdidas, no vinieron por el pecado, vinieron solo porque Dios quería enseñarle algo, porque Dios quería formarlo en el desierto, porque Dios quería mm, obrar en él en medio del desierto. ¿Mm? Entonces, con respecto a Dios, Él dice, bueno, yo soy perfecto en justicia, en poder y en sabiduría, yo gobierno perfectamente mi creación y por lo tanto soy soberano para hacer lo que yo quiero, sin necesidad de rendir cuenta a nadie. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios entonces nos dice que Dios tiene derecho a hacer con su creación lo que Él quiera. Pero, atención a esto, esa última parte necesita una aclaración. O no una aclaración, sino, sí, una aclaración. Si soy soberano para hacer lo que yo quiero. Eso requiere una aclaración. Y es que Él es soberano para hacer lo que Él quiere, pero que no va en contra de sus atributos como Él nos los ha manifestado en la Biblia. Porque eso suena a que Dios, entonces, si quiere, puede pecar. ¿Mm? Y como es soberano, entonces Él puede pecar, pero Dios no puede pecar. Entonces, la soberanía tiene que ver con que Dios puede hacer con su creación, en este caso con Job, como Él le place. ¿Mm? Pero no quiere decir la soberanía que Dios, entonces, puede hacer lo que Él quiere, incluido pecar, incluir ir contra su ser, incluido hacer cosas contra el amor, contra la santidad, contra todo ese tipo de situaciones. Ahora mismo, el propósito del libro, que los lectores entiendan que Dios tiene el control total y soberano del universo y que con justicia, poder y sabiduría gobierna perfectamente todas las cosas, grandes y pequeños. Por lo tanto, los hombres necesitan dejar de buscar explicaciones que solo le pertenecen a Dios y confiar en Él en todo tipo, en todo tiempo, en todo tipo de cosas. Si entiendo que Dios es soberano, si entiendo que Dios rige el universo perfectamente, yo debo sencillamente aceptar las cosas que me pasen, usar las herramientas que Dios me ha dado para manejar el dolor, para manejar las crisis, para superar todo ese tipo de situaciones, vivirlas y esperar en su voluntad. No matarnos la cabeza tratando de entender, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasa lo otro? No en tratar de enfrentarnos a Dios pidiéndole explicaciones de las cosas, sino sencillamente aceptamos su voluntad, usamos las herramientas que Él nos ha dejado,
la oración, la obra del Espíritu Santo, la palabra, el ayuno, para enfrentar las situaciones y seguir adelante. ¿Por qué es importante este libro para nosotros el día de hoy? Porque este libro nos va a alentar en nuestras debilidades, porque nos va a poner en alerta de las cosas, porque nos va a servir de ejemplo, porque nos va a poner en la perspectiva correcta, porque nos va a enseñar que el hombre sí puede confiar en Dios y que puede vivir confiado en Él, porque nos va a tranquilizar y a volvernos más pacientes, porque el libro nos va a examinar y porque nos va a volver más sabios. ¿Mm? Sino más sabios porque ahora vamos a estar dispuestos a vivir confiados en Dios a pesar de las cosas que puedan sucedernos. Entonces, este es el final de esta introducción, de esta explicación que dimos como preámbulo, contextualizándonos un poco acerca del libro de Job. Vamos a orar a Dios para terminar. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te agradecemos por la oportunidad que nos has dado, Señor, de comprender algo más de este libro. Tenemos que el autor es desconocido, tenemos que seguramente es el libro más antiguo de la Biblia, tenemos que el libro nos habla una introducción de un hombre de un gran talante, tenemos una tragedia, tenemos toda una disertación acerca del sufrimiento, el propósito del sufrimiento, la muerte en el cuerpo del libro. Y tenemos una conclusión donde Dios habla, donde Job es bendecido al doble de todas las cosas que tenía. Tenemos, Señor, el tema del libro, el sufrimiento mismo, el propósito del sufrimiento, por qué sufren los justos. Y tenemos también el propósito del libro, que es llevarnos, Padre Santo, a confiar más en ti, esperar con más paciencia en ti. Tenemos, Señor, todos esos temas que a lo largo de todo este estudio que vamos a llevar, Padre Santo, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, y te pedimos que lo uses para ministrarnos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, un saludo a todos y que el Señor les bendiga.